A escuela pública, hoy hay paro en todas las escuelas de Montevideo. La decisión fue tomada por la Asociación de Maestros del Uruguay, ADEMU, luego de que una madre golpeara a una maestra de la escuela número 277 de Piedras Blancas. ¿Cómo se puede interpretar la violencia en el aula? ¿Se perdió el respeto a la autoridad en el aula? Esto que hablábamos, o que le preguntábamos a ustedes. Y vamos a tener la opinión de una experta. Nos fuimos a charlar con la socióloga especializada en violencia y juventud, Nilia Viscardi, y esto nos decía al respecto. Mira, bueno, muchas gracias primero por estos minutitos. ¿Se puede tomar como un hecho de violencia en el aula lo que pasó entre esta madre y la maestra? ¿O tiene también más que ver con algo social dentro de esa institución? Bueno, en primer lugar, gracias por la invitación. Se puede tomar como un hecho que afecta a toda la comunidad educativa y que es expresivo de las rupturas que está sufriendo la relación entre familia y escuela y de las luchas de muchos sectores mal expresadas por reivindicar el lugar de sus hijos en la escuela. No considero que deba tomarse como expresión de un hecho de criminalidad, como expresión del fin de las relaciones o del fin del respeto. Lo que más bien aquí está en tela de juicio es el lugar que los maestros y los representantes del Estado tienen en algunas comunidades, cómo se da ese vínculo y cómo debemos interpretar estos hechos de violencia que, cuando se trata de agresiones hacia los maestros, son, en la mayoría de los casos que han aparecido, en realidad muy malas reacciones de las madres de los niños hacia la escuela, después de haber recibido un juicio que en algún lugar las humilla, las hiere. O las interpela también, ¿no? Las interpela. Y lo que hay que interpretar es ese momento. ¿Por qué hay que interpretarlo? Porque ya he dicho que las soluciones que tenemos a mano no resuelven, habrá aquí una denuncia, una responsabilización, pero se trata de activar medidas de recomposición, de prevención y de corte socioeducativo que permitan recomponer los vínculos que en el caso de ese niño se pueden ver muy afectados en la escuela. Se trata de comprender el rol de los trabajadores del Estado en los lugares más vulnerables, donde muchas veces la sensación de injusticia social hace que una herida termine en una mala reacción hacia quien se entiende que es el representante de esa injusticia. Entonces me parece que hoy alimentar la solidaridad social supone pensar en el niño y en este caso, digamos, las dos partes, las maestras, las familias, pero sobre todo preferiría pensar, por el modo en que se dan estos hechos, entre las maestras y las madres para reconfigurar esa solidaridad. ¿Qué pasa con el respeto a la maestra o el respeto al docente o el respeto a quien está enfrente a una clase con chicos? ¿Cambió ese respeto que se le tenía? Pienso en mi época, digo, no se le cruzaba por la cabeza a nadie. Los cambios, me parece que en ningún momento debemos situarlos en una especie de pérdida de valor de la educación o del saber. Creo que la herida y la reacción tienen que ver con una muy mala reacción por la expectativa que siguen teniendo las madres y los padres respecto del desempeño de sus hijos en la escuela. Eso no hay que dejar de decirlo nunca. Lo que cambió en el mundo contemporáneo es que todos entendimos que debemos hacer esfuerzos, que debemos luchar, que debemos estudiar, pero que hay puntos de partida muy desiguales, que todos somos trabajadores y en ese sentido esa sensación de igualdad tiene que ver con eso que se percibe como falta de respeto. La gente no acepta aquel juicio de alguien que se entiende que no tiene una condición de superioridad para hacer un juicio denigrante, sobre todo cuando la persona tiene una cierta percepción de que las vicisitudes, las dificultades económicas, las dificultades de sostener y ser soporte. Las noticias de los últimos días nos dieron que pensar en la sociedad uruguaya respecto del enorme esfuerzo que las mujeres tienen que hacer para sostener su maternidad y su hogar
con compañero o sin compañero. Hay momentos de inflexión en donde eso se pone a prueba. Las heridas en el lugar de la maternidad son heridas muy fuertes porque afectan a la identidad de las mujeres, a uno de los soportes fundamentales de las mujeres. Por eso la violencia doméstica se ejerce afectando a la maternidad, porque es uno de los soportes que más reconocimiento social tiene y que es universal prácticamente. Una herida en ese soporte, más allá de que la crítica, porque muchas veces la escuela dice, bueno, pero nosotros hicimos una devolución, vimos algo que observaba, cumplimos nuestro papel. Y nadie está diciendo que eso no se haga. Lo que probablemente tengamos que rever es el diálogo, las formas para que la escuela cumpla con ese papel protector. Pero si uno tuviera que explicar a partir de las entrevistas, a partir de lo que escuche, ¿qué pasó? Y lo que ocurre, más que una falta de respeto, es que la escuela sigue teniendo esa importancia social, pero la maestra, el profesor, el trabajador, visto por los ciudadanos en pies de igualdad, termina siendo el depositario, sobre todo cuando el Estado trabaja en los ambientes más vulnerables, de todas las expectativas de justicia social. Y eso, de alguna manera, tenemos que ponerlo sobre la mesa porque es urgente que este diálogo se recomponga, que esa afinidad sentimental que fue la que permitió. Sabemos que la escuela se universalizó porque la policía iba a buscar a los niños, porque se obligaba a los niños, pero lo que sostiene que todos los niños vayan a la escuela es que la madre, el padre, la familia tengan una sensibilidad con la persona a la que le entregan el hijo para que ese niño estudie. Por lo tanto, creo que estos casos, más allá de las medidas que tomen los trabajadores de la educación, debemos pensarlos en sintonía de la recomposición de ese diálogo. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Bueno, ¿qué decir sobre un tema tan complejo, no? Sí. Hay muchos factores que me parece que no es fácil de explicar lo que está sucediendo, me parece, en ese vínculo de familias-escuela. Creo que los maestros, los profesores, a veces tienen que tomar roles que no les corresponden, ¿no? Que lo hacen porque tienen justamente educación, que lo hacen porque no hay más remedio, porque quizás son los referentes de esos niños, los únicos referentes de esos niños, y que a veces no tienen más remedio que tomar determinados roles pero que no les corresponden. Y a veces lo que reciben también del otro lado es una agresividad y una violencia absolutamente, o una indiferencia que no está buena. Sí, y hay algunos temas que no se pueden anteponer, que seas jefa de hogar o que todos tenemos problemas, todos, más o menos tenemos, ¿no? Y anteponer eso a una mala actitud, o sea la madre o sea la maestra, en cualquiera de los dos bandos, digamos, por decirlo de alguna manera, yo no me sumaría a ese argumento. Me parece que no es correcto. No. Yo igual pienso también en esto de que nosotros hablamos a través de ejemplos que tenemos cercanos, o de historias cercanas, pero en realidad el tema también es quiénes van a esa escuela, quiénes son esas familias, cómo está el contexto de la escuela mismo, ¿no? Claro. Yo creo que cuando la escuela se abre al barrio, que hemos visto algunos ejemplos en Vespertinas, cuando es un centro abierto al barrio, abierto a la gente, a la comunidad mismo cambia su relación con la escuela. Pero a veces... Que es re difícil igual, ¿no? Claro, pero a veces también lo que sucede es que, en esto capaz que parezco media a la antigua, ¿no? Pero a veces la familia está un poco desvirtuada, y la educación familiar me refiero, ¿no? Y a veces los niños presentan casos en los distintos centros, digamos, de enseñanza, en los que uno escucha, y esto lo sabemos bueno, en cuentos cercanos que tenemos, que de repente plantean cosas tan extrañas o tan fuera de lo que vendría a ser el vivir en comunidad correctamente. Por ejemplo, que no saben las normas básicas de higiene. Las normas básicas de higiene, el maltrato hacia otra persona o hacia, por ejemplo, los animales. Y de repente el niño te dice, bueno, pero es lo que hace, esto lo hago porque lo hace mi papá o mi mamá en mi casa. Y el maestro, ¿qué hace ahí? Porque en definitiva se queda en un lugar en donde, está bien, le tiene que enseñar a ese niño
por dónde ir, lo tiene que educar. Pero tendría que llamar al padre y decirle, vení a tomar clases vos también, Claro. porque en realidad le estás enseñando a tu hijo. Sofía Pero está hablando si de un se caso pone en que ese a mí lugar- me dio escalofrío cuando lo contaste. Claro, pero es que si el maestro le dice, eso que hace tu familia es un disparate, se sí. pone en un lugar extremo de que nunca sabes, puede venir la familia y decir qué le estás enseñando a mi hijo. Claro. Pero en realidad tampoco puede avalar porque es una conducta agresiva, violenta y que por supuesto no tiene nada que ver con el vivir en paz en una sociedad. Entonces es complejo. No todo es tan lineal, no todo se generaliza tanto. O sea, no se puede generalizar. Está bien. Acá justo había una docente de primaria con 23 años de experiencia, tanto en organizaciones públicas como privadas, y ella siente que hace mucho tiempo los docentes son desvalorizados, que se hace muy difícil que se los respete dentro y fuera de las aulas, ¿no? Y también hay otro tema. Mucha gente que paga por la educación se siente con derecho a exigir más de lo que debería. Por pagar. Eso también es un tema que no es menor, ¿verdad? Recién aparecía un mensaje mientras Sí. hablabas que me pareció muy interesante, que dice, el argumento de la socióloga de las jefas de hogar, ¿no? de los hogares monoparentales, que son un problema grande y que más bien recae sobre la mujer en general, también lo tienen las maestras. Pero lo que yo te decía hoy es para un lado o para el otro. Hay maestras que son O sea, jefas de hogar y hay madres que llevan a sus hijos que son jefas de hogar. Claro. Claro. O sea, el cansancio, el agote, el llevar Las responsabilidades, todo el en tus estrés. hombros. Y sí, es para los dos lados. O sea que si una, se sale, ¿no?, de sus cabales porque la está pasando mal y porque la vida le tendría que dar una mano más de lo que debería dar, seguramente capaz que a la otra también esté pasando lo mismo. Claro. Es bravo, ¿eh? Sí. Así que, no, está bueno también tener esta charla como si la hubiésemos en el living de casa, porque para que sientan que también no está como dirigida, ¿no? Claro. El tema no está dirigido. Pero está bueno que intercambiemos un poco sobre qué nos está pasando. Del lado de la docencia y del lado de los padres que miran a sus hijos un montonazo de horas, ¿no? Totalmente. Así que, bueno.